Hola, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 2030 MX. En esta serie de videocápsulas explicaremos para ti los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en conjunto con sus estados participantes desde el año de 2015, con preocupaciones claras como la pobreza, la protección del planeta y mejorar la perspectiva y calidad de vida de las personas de todo el mundo. Se han fijado una meta para alcanzarlas de 15 años. Hoy vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Y aquí ese es un objetivo interesantísimo porque habla de todos los tipos de desigualdad. Y por ejemplo, recordemos lo que pasó en COVID-19. En COVID-19, esa epidemia causó el mayor aumento en la desigualdad entre países durante las últimas 3 décadas. ¿Por qué? Porque la brecha se hizo más grande, la pobreza hizo más recalcitrante y las grandes carencias de cada país hicieron que nuestras poblaciones se dividieran. Veámoslo, por ejemplo, a nivel internacional. ¿Qué significa esto de reducir desigualdades? Recordemos que hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres, pero hay un objetivo de desarrollo sostenible que se encarga de eso. Aquí hablamos de otras desigualdades, con las personas discapacitadas, las personas mayores de edad, las juventudes, las infancias, las clases sociales y, por supuesto, algo muy importante, las personas menos privilegiadas, esas que ganan menos que la línea de pobreza. Y bueno, en México, ¿cómo estamos? Creo que si algo hemos encontrado en estos últimos años es una gran polarización y eso viene con un gran aumento de las desigualdades. La brecha cada vez es más grande y desafortunadamente esa brecha ya no solo es entre las personas ricas y las personas pobres, también es entre las personas de la comunidad LGBTIQ+, y las personas cis. Y también es entre los hombres y las mujeres. Y también es entre las juventudes con ciertos privilegios y las que tienen dificultades graves todos los días para poder ir a tomar una educación, a tener un trabajo. Entonces, desafortunadamente, y COVID-19 por supuesto que acentuó estas desigualdades. Desafortunadamente en México las desigualdades hoy día son más duras, más difíciles y lo peor, más visibles y más dolorosas que hace 6 o 10 años. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ese es el gran tema. Es importantísimo reconstruir el tejido social. Tenemos que entender que todas las personas somos parte de la solución. Es importante concientizar a quienes vivimos en el privilegio que nuestros privilegios no deben ser para alejarnos más de la gran clase social mexicana, sino para acercarnos, para tender la mano, para que, por decir algo, esas entidades federativas que tienen más recursos, que tienen más industria, que tienen más riqueza, entiendan que necesitan de esas entidades federativas que tienen menos riqueza y que hagamos redes de colaboración a nivel gubernamental, a nivel personal y también comunitario. Una forma de poder disminuir esa desigualdad sí tiene que ver con que todos los días trabajemos en comunidad, que trabajemos con nuestras vecinas, nuestros vecinos, que tendamos la mano y que dejemos de estar insistiendo en lo que nos hace distintos. Mejor insistamos en lo que nos hace comunes, iguales y trabajemos juntas y juntos para que otro México sea posible. Platiquemos ahora del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Para empezar, ¿qué significa sostenible? Entendemos que sostenible o sustentable es este balance entre lo social, lo ambiental, lo económico y la gobernanza o lo institucional. Y en ese sentido tenemos que reconocer que a nivel mundial han aumentado los barrios marginales y al grado que hay 1.100 millones de personas que viven actualmente en esos barrios. ¿Qué es un barrio marginal? Es un barrio en el que no hay sustentabilidad de ninguna de las maneras, ni social, ni económica, mucho menos ambiental, y la gobernanza ya dejó en el olvido a esos espacios. Esos son las periurbes que tenemos tanto en México, o lo que en nuestros tiempos se llamaban cinturones de pobreza. ¿Qué significa este objetivo? Este objetivo lo que busca es que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, sean seguros, y ahí ya tenemos un gran tema, resilientes, que aguanten perturbaciones y que tengan la sustentabilidad. En México, insisto, ¿cómo estamos? Pensemos en este momento en todos esos espacios donde hemos visto precariedad. Esas urbes, cómo se van difuminando hacia estos lugares donde la pobreza es alta, donde la inclusión no existe, donde hay división, donde una vez que hay un temblor o donde hay un huracán o una inundación, todo se derrumba.
Recordemos la gran tragedia de Otis. Sí, se ha reconstruido una muy pequeña parte de Guerrero, pero el resto no ha sido recuperado. Seguimos en espacios que no cuentan con esa capacidad de resiliencia. Por eso es tan importante trabajar en este objetivo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Si a cada rato nos caen temblores, nos caen huracanes, se nos inundan las cosas, pues una vez más, el gobierno tiene la gran tarea de acercar recursos, hacer planeación y pensar mejor qué permisos da, qué permisos no da y cómo gestionar con las personas el que los asentamientos se regularicen. Y aquí quiero insistir, no penalizar a esas personas que por situaciones de vida han tenido que recurrir a estos espacios y asentarse irregularmente. No es que sean criminales, al contrario, son personas que el propio desigualdad, que la propia falta de sustentabilidad de las ciudades ha orillado estos espacios. Así que resolverlo sí es desde las medidas de gobierno, pero también hay una medida adicional y esa se las dejo de tarea a toda la gente que nos está viendo. Nosotras tenemos una responsabilidad importante. ¿Y en dónde? La mayoría de nosotras empleamos personas de esos espacios, empleémoslos dignamente. Entendamos que para reducir y hacer sostenible esos espacios que a veces miramos con desdén, requieren de esa solidaridad. Necesitamos ser solidarias con esos asentamientos y así vamos a encontrar cómo tendremos ciudades y comunidades y asentamientos mucho más hermanables, mucho más sostenibles y mucho más armoniosos. La seguridad empieza en casa, sí, pero empieza justo en tender la mano y no en criminalizar, no en estigmatizar y no en dividir. Gran tema, producción y consumo responsables. Ya desde que la palabra está de responsables tenemos mucho que analizar y aquí un gran tema. Los países de ingresos altos hacen una huella ambiental muy superior a los países de ingresos bajos y ahí está la responsabilidad. Recordemos que el norte global, como le llamamos, aunque hay países que no están tan al norte, pero el norte global, como le llamamos, tiene este alto consumo energético y por tanto una alta huella ambiental. Eso habla de un consumo muy irresponsable y de una producción aún más irresponsable. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo andan nuestros consumos? Pues no cantamos más las rancheras. México también es un país que, aunque los ingresos no son tan altos, desafortunadamente nuestra manufactura sí tiene un costo muy alto en temas energéticos. La generación eléctrica también tiene un costo muy alto. Y ni hablemos de las refinerías, que esas también se llevan la lotería con la forma en la que contaminan, no solo con gases de efecto invernadero, sino con gases realmente tóxicos. ¿Qué podemos hacer? México, ¿cómo está parado y cómo podemos trabajar este tema del consumo y la producción responsables? El consumo depende de nosotras y nosotros. El consumo sí es un tema en el que, aunque creemos que no podemos hacer mucho, tenemos todo el poder, como se dice en los comerciales, del consumidor, consumidora. Somos las personas las que tenemos la capacidad de exigir este producto no, este producto sí. Y así vamos a obligar a que las empresas tengan que generar productos más responsables con el ambiente. Y un gran ejemplo lo tenemos, y se van a dar cuenta de esto muy fácilmente, en los refrigeradores. Cuando se instaló el tema de refrigeradores de bajo consumo energético y que no emitieran fluorocarbonados, la gente empezó a solo comprar la etiqueta que decía que eran refrigeradores que eran de bajo consumo. Y entonces las empresas tuvieron que generar más refrigeradores de bajo consumo para poder mantenerse en el mercado. Entonces, esta producción y el consumo responsable sí atraviesa a nuestras personas. Las ciudadanas y ciudadanos de a pie sí tenemos voz y voto en ese tema. Entonces, informémonos, aprendamos, hagamos un ejercicio de introspección y un ejemplo que últimamente me gusta mucho dar es el tinte. Por ejemplo, seamos más libres, dejémonos las canas, como pueden ver que ya ando yo en toda la cana libre, pero ya tengo un consumo más responsable en lo personal de esos aceites que toda mi vida llevé. Cuesta trabajo, pero cuando lo logramos y cuando atravesamos esa barrera, creamos un mundo que permite más responsabilidad y donde lo que hacemos es generar más sostenibilidad, tanto al ambiente como a México. Ahí está también el consumo responsable. Compremos cosas producidas en México por personas mexicanas. Y ahí vamos a hacer una gran diferencia. Dejemos de comprar productos chinos, productos baratos y productos que no duran mucho y enfoquémonos en a lo mejor ahorrar un poquito más, pero comprarle a esa persona que es mexicana, que manufactura y que produce responsablemente.